10 de enero de 1954, el vuelo 781 de la aerolínea británica BOA se despega de Roma, con destino a Londres. Es un día tranquilo. A bordo viajan 29 pasajeros y 6 tripulantes. El avión no es una aeronave cualquiera, es un Comet. El primer avión comercial a reacción del mundo. Una maravilla de la ingeniería que vuela más alto y más rápido que cualquier otro aparato en la historia. Viajar en él es el símbolo definitivo de lujo y modernidad. 20 minutos después del despegue, el piloto reporta su posición por radio. Está cruzando los cielos sobre el mar Mediterráneo. Cerca de la isla de Elban su voz suena calmada, pero a mitad de la transmisión, la señal se corta abruptamente. No hubo un mensaje de auxilio. Simplemente silencio. Los pescadores en el mar de abajo escucharon un rugido sordo, seguido de una lluvia de metal ardiendo y restos humanos cayendo del cielo. El avión se había desintegrado en el aire. La flota fue dejada en tierra. El mundo estaba aterrorizado. Había un saboteador, una bomba. ¿Y por qué desde entonces nunca has vuelto a ver una ventana cuadrada en un avión? Para entender el error, debemos entender el salto tecnológico que representaba el Comet, diseñado por la compañía de Havilland en el Reino Unido. Este avión era el equivalente al iPhone de su época. Antes del Comet, los aviones usaban hélices, volaban bajo, eran ruidosos, y las turbulencias hacían que los pasajeros vomitaran constantemente. El Comet cambió las reglas. Usaba motores a reacción que le permitían volar a 40.000 pies de altura, en la estratosfera, muy por encima del clima y las turbulencias. El vuelo era suave, silencioso y rápido, pero volar tan alto presentaba un desafío físico a la presión. A 40.000 pies, el aire es tan delgado que un ser humano se desmayaría en segundos y moriría poco después por falta de oxígeno. Para mantener a los pasajeros vivos, los ingenieros tuvieron que presurizar la cabina. Básicamente, tenían que bombear aire dentro del avión para que la atmósfera interna fuera densa y respirable, mientras que afuera había casi un vacío. Esto convertía al fuselaje del avión en un globo de metal. Cada vez que el avión despegaba y subía, el fuselaje se inflaba por la presión interna. Cada vez que aterrizaba se desinflaba, inflar, desinflar, inflar, desinflar, miles de veces a lo largo de la vida de la aeronave. Pero cometieron un error fatal en el diseño estético: las ventanas. Las ventanas del Comet eran rectangulares, grandes y modernas, perfectas para disfrutar la vista, pero tenían esquinas afiladas, ángulos de 90 grados. En ingeniería existe un fenómeno llamado concentración de estrés. Si el río es recto, el agua fluye suave. Pero si pones una roca cuadrada en medio, el agua se agita y golpea con violencia las esquinas de la roca. Lo mismo pasa con la presión en el fuselaje. Cuando el avión se inflaba, la tensión en el metal debía fluir alrededor de las ventanas. En una ventana redonda u ovalada, la tensión fluye suavemente alrededor de la curva. Pero en una ventana cuadrada, la tensión se estrellaba contra la esquina en C, acumulaba allí. Los análisis posteriores mostraron que en las esquinas de las ventanas del Comet, la presión del metal era hasta 3 veces mayor que en el resto del fuselaje. Nadie lo sabía, pero cada vuelo estaba creando grietas microscópicas invisibles en esas esquinas. El misterio se resolvió gracias a uno de los experimentos más ambiciosos de la historia forense. Sir Arnold Hall, un científico británico,
decidió que la única forma de saber qué pasaba era replicar la vida del avión en cámara rápida. Luego, bombearon agua dentro de la cabina para presurizarla y luego la sacaron para despresurizarla. El agua, a diferencia del aire, no se comprime, así que si el avión explotaba, no destruiría todo el laboratorio, solo se rompería. Después de miles de ciclos, sucedió. Una grieta enorme se abrió en el fuselaje, el punto de origen, la esquina de una ventana. La grieta había empezado en un remache cerca del ángulo de 90 grados y se había disparado como un rayo, partiendo el metal en dos. En el aire, con la presión neumática real, esto resultaba en una descompresión explosiva. El hallazgo fue devastador para de Havilland. Tuvieron que retirar todos los Comets. Mientras los británicos arreglaban sus ventanas, una compañía estadounidense llamada Boeing observaba atentamente. Aprendieron del error del Comet. Boeing conquistó el mercado y la industria aeronáutica británica nunca se recuperó del todo. El legado del Comet está presente cada vez que te subes a un avión hoy. Si miras por la ventanilla, verás que es ovalada. Incluso las puertas tienen bordes curvos. No es una decisión de estilo, es una decisión de supervivencia. Esas curvas están ahí para permitir que el estrés fluya, para que el metal respire y para evitar que la historia se repita. La ingeniería es una ciencia cruel. A veces, las lecciones más importantes, como la diferencia entre un cuadrado y un círculo, se escriben con sangre. Si te ha interesado como un detalle técnico invisible puede ser mortal, no te puedes perder el siguiente video. Vamos a hablar de la Biosfera 2, un experimento de $200 millones, donde 8 personas se encerraron en una cúpula para simular la vida en Marte. Todo iba bien, hasta que el oxígeno empezó a desaparecer misteriosamente. No había fugas, no había incendios. El culpable era el material del que estaba hecho el suelo.